El siguiente módulo tiene que ver con taxonomía, aunque es cierto que en arqueología del Paleolítico, cuando hablamos de taxonomía, lo que te viene a la cabeza es fundamentalmente faunas, ¿verdad? Lo cierto es que la normalización de la evidencia que estás manejando se requiere en otros campos, no solamente en temas de fauna. Entonces vamos a hablaros de los aspectos taxonómicos más significativos en este tipo de temas, ¿verdad? Y obviamente los criterios de producción, de conservación y de muestreo diferencial determinan bastante la interpretación del conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con taxonomía de fitolitos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que recordar es que a pesar de la idea extendida de que los fitolitos, por ser silíceos, lo aguantan todo, no es del todo cierto, porque el componente mineral que tú tienes en un suelo, por ejemplo, el pH, la circulación del agua, tiene un impacto considerable en la conservación de esos fitolitos. Por ejemplo, sabemos que cuando estás trabajando con un sedimento o con un medio que es relativamente salino, eso es problemático. De la misma manera, cuando el pH es muy alto, también es un tanto problemático. Y sabemos además que una cosa es un fitolito que está recién producido por la planta, respecto a un fitolito que tiene ya 100 años, 200. Porque la forma en la cual se disuelven, ese ciclo de disolución del sílice, no afecta por igual al fitolito que acaba de ser producido y al que ya tiene una edad. Sabemos que respecto a los minerales en concreto que causan la disolución de esos fitolitos, está el peor de todos, el magnesio. Si trabajáis en sedimentos que tienen mucho magnesio, es un tanto problemático. Otro que es igualmente complicado es el potasio. Otro, además, evidentemente, es el sodio y el calcio, aunque a pesar de ello, quizás el calcio sea el que menos perjudica a la disolución del conjunto, ¿verdad? Entonces, ya tenéis simplemente a nivel de la mineralogía que tienes en un suelo, en unos sedimentos, ya hay factores que tienes que considerar. Luego está el hecho de la producción diferencial. Hubo un estudio que realizó Hodgson en el 2005 con más de 700 especies, por lo cual el valor de la N es muy alto, es fiable, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es que el criterio genético, digamos, es la posición cladística del linaje que antes mencionaba, que realmente determina hasta el 75% de la producción y de la variabilidad que tú ves en esos fitolitos, por lo cual, para empezar, no todas las plantas producen ni lo mismo, ni la misma cantidad de morfotipos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta el 75%. Yo sé que hay publicaciones que le dan al contexto ambiental, al suelo, al agua, cierta importancia, pero yo diría que si lo dividimos en 4 partes, 3/4 partes tienen que ver con genética pura y dura. Lo cual está bien, porque de alguna manera, aunque te hace falta un control de la región en la cual tú trabajas, hay ciertas cosas que funcionan igual en España que en Tanzania, que en China, ¿verdad? Porque es genético. Entonces, aunque he quitado un montón de los nombres del orden de las plantas para no confundiros, lo que sí he hecho ha sido mantener desde estas que tenemos aquí, por ejemplo, las pandanales, que corresponde a las fabales que están aquí, magnolias que están aquí, gramíneas que están aquí. Y lo que podéis ver es que quitando esta excepción, porque las pandanales son muy arcaicas y debieran de producir mucho, sin embargo producen muy poco. Pero si quitáis esa excepción, lo que estáis viendo es que la regla se mantiene, que los linajes que son más derivados, ¿verdad?, producen menos y los más antiguos producen más. Evidentemente, si tú miras a la reconstrucción del componente arbustivo respecto a las herbáceas para establecer el grado de apertura en el paisaje, evidentemente las gramíneas no pueden ser comparadas con los árboles así al mismo valor, porque unas producen más que otras, ¿verdad?
pero al mismo tiempo guiarse solamente por ese principio genético tiene complicaciones. Es por eso que la colección de referencia y los análisis de producción de fitolitos tienen que ser restringidos también al ecosistema en el cual trabajas, para ver qué factores de corrección tienes que añadir a estos que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, si veis el porcentaje, la cantidad de producción silicia que tienes en estas especies y de un ecosistema que en África es fundamental porque es el que gobierna la mayor parte de las formaciones arbustivas, ¿no? Lo encontráis en partes del África Central, del África Oriental, en el África Austral, ¿verdad? Entonces, si tú miras esas 20 especies, lo que estás viendo es que a pesar de que este orden, las favales, debiera de producir relativamente poco, dentro de esa región, el productor máximo de fitolitos es una faval y produce aproximadamente un 20% del peso de la planta en fitolitos. O sea, una brutalidad, aunque es una faval. Entonces ahí tienes un factor de corrección más. Es un género además muy conocido, que es Albizia, y que cualquiera que haya trabajado en este ecosistema ha visto ese tipo de árbol según viajas. Es muy común, ¿verdad? De la misma manera, si ahora haces lo contrario con las gramíneas, ves también excepciones. Por ejemplo, de todas las gramíneas de ese ecosistema, la que más fitolitos produce es el bambú, que también produce aproximadamente un 20% del peso de esa planta. Curiosamente digo el bambú porque al bambú le hace falta humedad, le hace falta sombra, o sea, no es ni mucho menos la gramínea más típica, digamos, de muchos lugares en África Oriental o en África Meridional, ¿verdad? Sin embargo, lo que es cierto es que el peor productor de las herbáceas sigue produciendo muchísimo más que la mayor parte del componente arbustivo. Entonces, para este ecosistema, cuando hacemos todas las correcciones, el factor realmente es 3.5. O sea, que para cada ecosistema tú debes de entender todas las excepciones y definir un número que te permite normalizar ese conjunto de fitolitos. En este caso, el nuestro, el que proponemos, es 3.5. Y la idea de que los fitolitos lo aguantan todo viene en parte de la gran antigüedad que tienen ciertos fitolitos, porque es cierto que aguantan bastante. Entonces, si miráis a fitolitos del Eoceno, por ejemplo, en Norteamérica, o del Plioceno en África, pues está claro que va a haber fitolitos en contextos en los cuales el polen, por ejemplo, no va a existir, o a lo mejor está ya muy dañado o muy mal representado, ¿verdad? O sea, la antigüedad es innegable, ¿verdad? Pero repito, la idea de que, como lo aguantan todo, no hace falta normalizar, es solamente una simplificación, ¿eh? Por ejemplo, ya desde hace más de una década sabemos que la reactividad a la disolución del fitolito, como he dicho antes, varía un tanto con la edad. Como en muchas cuestiones de taxonomía a nivel molecular, hay primero una fase de destrucción muy rápida, ¿verdad? Y después se estabiliza. Aquí vemos lo mismo, que al principio hay una destrucción muy rápida, luego ya se mantiene y se estabiliza. Y un principio que es bien conocido en arqueología del Paleolítico es que cuando tienes un enterramiento rápido y además es profundo, eso también favorece la conservación del conjunto, porque evidentemente cuanto más lejos estás de esa zona de interfase donde hay mucha agua circulando, más exposición, eso también ayuda a preservar y a conservar mejor el conjunto. También es cierto que no todos los morfotipos se conservan igual. Es por eso que un factor cualitativo para tú evaluar el conjunto que estás estudiando es ver si existen morfotipos como estos que hay aquí, que sabemos se conservan muy mal. Entonces, por ejemplo, si veis aquí tenéis el epitelio, el área epiteliar de la hoja, ese tipo de compuestos multicelulares que están todavía conectados, habitualmente no se conservan. Luego, si tú los tienes, ese es un criterio cualitativo de buena conservación. Lo mismo ocurre con estos pelos
que salen también de las hojas, habitualmente no se conservan. O con estos bloques que tienen estas proyecciones, ¿verdad?, en los laterales, que habitualmente se rompen, desaparecen. Luego, si los tienes, es porque de alguna manera el conjunto que estás estudiando está bien conservado. Es un criterio cualitativo también. Y además de tener en cuenta esos factores de producción, ¿verdad?, que es diferencial, también tienes que establecer dentro del ecosistema en el cual tú trabajas cómo de fidedigno es el tránsito entre ese ámbito de la biosfera y de la litosfera, ¿verdad? Y eso habitualmente se hace comparando el paisaje botánico que existe en un determinado lugar con el reflejo que existen por parte de los fitolitos en ese suelo actual. Entonces, observar la complicación aquí. Cada uno de estos es un paisaje en el área florística que conocemos como Zambeciaca, ¿verdad? Cada uno de ellos. Si tú tomas el caso número 2, si veo bien este de aquí, por ejemplo, o este de aquí, o este de aquí, lo que tú ves es que el correlato entre la reconstrucción puramente basada en fitolitos y el paisaje real que tú estás viendo es muy bueno. Aciertas, ¿verdad? Pero en muchos otros no es así. En muchos otros no es así. Hay un desajuste muy fuerte. Tú puedes ver a lo mejor que si estás mirando el paisaje aquí, ese es un paisaje forestal, pero los fitolitos que tienes justo abajo de ese paisaje forestal son fundamentalmente gramíneas. Entonces lo que vengo a referir es que tienes otro factor taxonómico que tienes que ajustar, porque en el tránsito de la biosfera a la litosfera, a veces, dependiendo del lugar, se produce una pérdida de información muy significativa. No solamente eso, la idea de que tú puedes tener o identificar un paisaje basado en unos cuantos fitolitos realmente es bastante arriesgada, porque lo que hace falta para identificar un ecosistema análogo que decimos al que tú quieres reconstruir es cuál es el espectro que define a ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que interpretar un paisaje como perteneciente a un contexto arbustivo, no solamente me hace falta encontrar fitolitos que vienen de especies arbóreas, lo que me hace falta es encontrar estas proporciones, ¿verdad? Tú tienes ciertas proporciones de árboles, ciertas proporciones de herbáceas, y cada una de ellas representada por un morfotipo. Entonces, cuando interpretamos el ecosistema de antaño, realmente no lo hacemos basado en 1, 2 o 3 tipos, lo hacemos basado en proporciones que corresponden a ese ecosistema. Entonces, un ecosistema arbustivo en África Oriental se define de esa manera, y cada uno de ellos es un tipo. Sabemos, por ejemplo, que el más dominante es este de aquí, esa es la mayoría, ¿verdad? Entonces, vengo a referir, identificar un ecosistema no se hace solamente en base a un tipo determinado, sino unas proporciones de tipos que se establecen para ese ecosistema. Sí. ¿Y cómo afecta la preservación? El fuego va a depender de la temperatura. Dos cosas pueden ocurrir. Lo primero es que ese fitolito te va a cambiar la coloración. A veces, bajo el microscopio, puede que veas que toma un color un tanto amarillento. Fuego, si te refieres a un fuego de una hoguera, no sé hasta qué punto lo va a destruir, pero más de 400 grados el fitolito sencillamente se funde. La pregunta era cómo afecta el fuego la preservación del fitolito. Y me ha dicho que encima de 400 grados pues ya tendrás, que vas a destruir la... Vas a disolver el fitolito, exactamente. Se va a fundir. Entonces, claro, con el fuego en el paisaje, o sea, normalmente un fuego, un incendio natural, vas a superar con mucha facilidad 400 grados. Entonces, en ese caso, si hay un fuego que alcanza una temperatura mayor a 400 grados, el problema que vas a tener es que el fitolito se va a disolver, se va a fundir, en una palabra. Pero yo, aunque no sé mucho de fuegos, no es cierto que es una hoguera normal y corriente. ¿Qué temperatura se tiene? ¿Hay realmente más de 400 grados?
Pues ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Te he respondido a la pregunta? Bueno, gracias. Otras correlaciones que podéis establecer para normalizar la evidencia es ver hasta qué punto ciertas características del sedimento que tú has extraído, del cual sacan los fitolitos, bueno, pues se comporta de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice el trabajo de la MSA en Mozambique de los fitolitos, vi clarísimamente que hay una correlación entre el incremento de la cantidad de agua en el sedimento y que los fitolitos disminuyan. Lo mismo con la materia orgánica. O sea, está claro que hay factores en el contexto geoquímico de esos sedimentos que van a hacer que, bueno, que parte de los fitolitos se vayan a perder. Entonces, ese tipo de correlaciones tienes que establecerlas. ¿Cuántos fitolitos extraes, verdad?, acorde a ciertos parámetros del contexto sedimentario o edafológico que puedas estar manejando. Eso evidentemente depende de cada contexto, no hay una regla universal, pero son cosas que tienes que cuantificar, ¿verdad? Bien, y solamente volver a repetir la importancia del tema de los almidones cuando queremos estudiar un poco el tema de las paleodietas, ¿verdad? Y no sé si conocéis el trabajo de Wrangham y de Greg Layden, pues llevan más de 10 años ya argumentando que realmente la familia humana, pero hablo a nivel de australopithecus, por ejemplo, ¿no? Hace más de 4 o 5 millones de años, lo que ellos piensan es que el hecho de cocinar es realmente clave, que hacía falta cocinar ciertos alimentos y que estos iban a ser fundamentalmente carbohidratos, porque sin ello no había acceso a este tipo de dietas un poco omnívoras, mixtas, ¿verdad? Evidentemente, a pesar de que las hipótesis son súper atractivas, como decía antes, el problema es que no hay evidencia directa, física, real, solamente es el modelo, ¿verdad? Bien, en el tema de los almidones, la taxonomía es todavía más complicada. Y de hecho me hace falta explicar un poco ciertos criterios de base para que veáis dónde está, bueno, lo que sabemos y lo que no sabemos al respecto, ¿no? Y yo pienso que sí que está establecido que cuando se trata de moléculas lábiles que se destruyen muy rápidamente, ¿verdad?, por acción microbial, que tenéis primero una pérdida brutal del registro y que luego se estabiliza. Eso lo publicó muy bien Kelleher en el año 2006 y creo que se aplica tanto a fitolitos como a almidones. Al principio del enterramiento pierdes una buena parte de la evidencia, luego se estabiliza. Aunque no es demasiado conocido en arqueología, creo que los trabajos de Neil Gupta y de Briggs sobre la conservación de estructuras moleculares, la verdad es que es bastante útil, porque cuando intentamos explicar cómo es que estas moléculas lábiles tienen ningún tipo de posibilidad de persistir a lo largo de los años, habitualmente no se entiende siquiera cuál es el proceso de conservación de esas moléculas. Y creo que estos autores han trabajado bastante en ese tema, ¿no? Entonces, para sintetizar, tenéis estas 5 formas que no son las convencionales, ¿verdad?, que pueden justificar o explicar cómo es que existe ese tipo de evidencia a lo largo de los años y no ha desaparecido por completo. Una de ellas es el encapsulamiento. A veces tienes una cáscara o una semilla que realmente está protegiendo los carbohidratos, ¿verdad?, el almidón que existe en el interior. Creo que el ejemplo más conocido es del Paleozoico, ¿verdad? No sé si podéis ver la estructura molecular y luego los múltiples granos de almidón en cada una de ellas. Esto se publicó hace mucho tiempo, en el 1964, y es un trabajo clásico sobre preservación de estructuras moleculares de tipo orgánico, en este caso carbohidratos, ¿verdad? También puede ser porque la propia presencia de lípidos, que ya ha mencionado nuestro colega aquí Patalano, ¿verdad?, permite que haya una secreción de sustancias alifáticas, esas que él mencionaba, que tienen esas cadenas simples abiertas con el componente de carbono, ¿verdad? Y esas propias sustancias alifáticas crean una especie de barrera que es también muy recalcitrante. Luego, si la materia de la que estamos hablando contiene esos lípidos y esos lípidos generan esa sustancia alifática, crea ese factor de protección, ¿verdad? Otra
que fue estudiada también hace mucho tiempo por Matthew Collins, que como sabéis en el Reino Unido ha trabajado bastante sobre temas de química orgánica y residuos, y tiene que ver con la formación de una película hidrofóbica. Esto es fundamental, porque si la película, ese film que está encapsulando la evidencia, ¿verdad?, es hidrofóbica, evidentemente el ataque por factor de agua es mucho menor. Otras tienen que ver puramente con las características del medio sedimentario, por ejemplo, que no exista oxígeno o haya poco oxígeno, es algo que nos interesa, ¿verdad? Pero incluso, dependiendo de la planta en cuestión, los propios compuestos químicos que la planta genera, que a veces lo que hacen es que se cargan, digamos que actúan de manera antibacteriana. Y eso es bien conocido, porque a nivel de farmacopea, ¿verdad?, hay muchos compuestos de plantas que tienen esa capacidad. Son, digamos, bueno, pues que evitan el ataque de las bacterias. En otro caso, también tienes sustancias botánicas que crean esa especie de película cemento y que también ayudan a conservar esa evidencia orgánica. Entonces vengo a referir, cuando nuestros colegas dicen, pero ¿cómo es que existe esta evidencia? No lo podemos explicar desde un punto de vista taxonómico. Lo cierto es que no es del todo cierto, bueno, la redundancia, ¿verdad? Porque sí que hay hasta 5 mecanismos que no son los convencionales para explicar la conservación de un hueso o de un diente, ¿verdad?, que sí pueden ayudarte a entender cómo es que puede existir esto en principio, ¿verdad?, para empezar. Y también nos olvidamos de algo que hoy día está también creciendo en importancia, que es el propio microcosmos, ¿verdad?, del mundo de las bacterias, ¿verdad?, dado que no todo sedimento tiene las mismas poblaciones. Por ejemplo, en Mozambique, a través de una colaboración con un colega del Departamento de Microbiología en la Universidad de Calgary, que trabaja también con nosotros en el proyecto del Dubai, y hicimos una serie de controles para ver cuáles eran las familias de bacterias que dominaban en un contexto al aire libre o en un contexto de cueva. Y aunque es cierto que las bacterias, que son las que se están comiendo el almidón, ¿verdad?, el enemigo son los microbios, ¿verdad?, porque se lo devoran todo y se lo devoran rápido. Entonces, aunque son relativamente versátiles y cuando no hay una cosa se comen otra, no es cierto que siempre predomine la misma familia ni que se especialicen en lo mismo. Por ejemplo, si miráis aquí, lo que se puede ver es que al aire libre tú tienes familias que se dedican a destruir la celulosa, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay tanto material botánico descomponiéndose que la celulosa es el componente principal. Pero si te vas a una cueva, lo que estás viendo es que las familias que dominan, las principales, tienen que ver con la reducción del amoníaco, porque hay mucho más. En una palabra, que este es otro mundo del cual no sabemos nada, pero que no es homogéneo a ningún nivel, dependiendo de la familia, y lo que se destruye más o menos varía, ¿no? Y creo que la otra cuestión a la que le damos poca importancia son los controles experimentales, en laboratorio, con condiciones realmente controladas. Por ejemplo, para nosotros el género Hypoxis es fundamental no solamente porque es un tubérculo que es como una especie, de hecho lo llaman patata africana, ¿verdad?, aunque no tiene nada que ver con las patatas, pero es una patata, ¿verdad?, tiene sus calorías, te la puedes comer, pero además es un gran medicamento. Por ejemplo, si fueras un mercado tradicional en África, esto lo venden para curar SIDA. No digo que funcione, pero me refiero que es un componente de la medicina tradicional de muchos países de África, ¿no? Entonces, mi organismo fundamental es Hypoxis, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que compramos unas nanoesferas que son sílice, totalmente artificial, las esterilizamos para que no pueda haber ningún tipo de cosa viva que te cambie un poco la percepción de los resultados, ¿verdad? Y luego jugamos con el pH, con la cantidad de agua, con la temperatura, le añadimos óxidos o le añadimos a lo mejor más sílice, nitratos, fosfatos. Entonces tú estás alimentando a las bacterias que tú conoces de distintas maneras y bajo distintas condiciones. Y lo que ves es cómo reacciona ese almidón a lo largo del tiempo, porque esto lo hacemos a lo largo de un año, ¿verdad? Entonces vemos primero qué es lo que le ha ocurrido en una semana, en 4 semanas, en 8 semanas.
y vas viendo bajo el microscopio los cambios, la alteración, la destrucción de esos granos de almidón. Ahí tenéis un control que es puramente experimental y que puede ayudar a entender la taxonomía de esos granos de almidón. Y además, perdón, lo que no había dicho es que mi colega Peter Danfield lo que él hace es el propio ADN de esas colonias bacterianas, porque él te reconstruye las familias, ¿verdad?, basado en el ADN que le queda detrás, ¿verdad? Así es como reconstruye los perfiles. Y quizás lo último creo que voy a decir acerca de taxonomía es el que no se puede olvidar la variabilidad tan alta en la producción de morfotipos de cada especie. Por ejemplo, esto es una palmera que mis colegas que trabajan en África Oriental conocerán de memoria, porque en Old Dubai, por ejemplo, existe en todas partes, según viajas, está por ahí. Es la palmera que antes decía que es... ¿No? ¿La habéis visto o no? Ahora solamente... Bueno, Manuel no se ha dado cuenta según viaja, pero el próximo año se la voy a mostrar. Está por todas partes, pero al margen de eso es que el vino tradicional de muchos países de África sale del tronco de esa palmera. El tronco tiene mucho almidón, pero si os dais cuenta lo que importa aquí es lo siguiente, que en un conteo de 300 lo que estamos viendo es que puede llegar a producir 13 morfotipos distintos, no uno. De la misma manera, los morfotipos que son comunes de verdad son solamente 2 de los 13. Si alguno es distintivo, para tú poder decir, esto es una palmera o es esta palmera, realmente es un 6% del total de los granos de almidón que la planta produce. Y los que puedes decir que estadísticamente son únicos, 0. Ahora te vienes este de aquí y ves algo parecido. Morfotipos hasta 9. Prominentes, 3. Distintivos, 8%. Único, 0. Entonces, el problema taxonómico, al margen de interpretación, que imagino que es el que estés pensando, está muy claro. Si lo que a mí me hace falta para identificar esa especie realmente es solamente un 6% de la población total, imagínate cuáles son las posibilidades de que en 1 millón de años lo que se haya preservado sea ese 6%. Entonces ese es el criterio taxonómico. Luego iré al de interpretación un poquito más tarde, ¿verdad? Y aunque esto creo que lo va a repetir mi colega, tampoco podemos pensar que la molécula en cuestión que estamos analizando es una molécula que está perfecta y que no ha cambiado desde el día en el que se generó. De hecho, cuando estés trabajando con una molécula que está perfecta, lo que realmente creo te está diciendo es ándate con cuidado porque seguramente es contaminación. Entonces la molécula que tú tienes enfrente va a estar degradada, va a haber cambiado. Es realmente poco factible que la evidencia que tú tienes sea tan fresca como la evidencia antes de ayer, por motivos bastante obvios. Y aunque luego presentaré el estudio desde otro punto de vista, los granos de almidón que tenéis aquí, tanto este como este y este, voy a acercarme un poco más a la pantalla porque lo que quiero mostrar no me vale. En el paisaje de Old Dubai nosotros hemos estudiado más de 300 muestras del suelo contemporáneo para tener una especie de catálogo de todo lo que existe en el paisaje actual, ¿verdad? Aunque sin saber mucho de almidones a lo mejor cuesta interpretar, no sé si veis cómo este grano aquí está hecho una tortilla realmente, está totalmente espanzurrado, ¿verdad? No mantiene la estructura original, gelatinización, ¿verdad? Si no entiendes que esta gelatinización ocurre por acción microbiana en un contexto sin ninguna intervención humana, puede que lo interpretes como evidencia de que el almidón se está cocinando. Porque cuando tú cocinas almidón, este es el aspecto que va a tener. Sin embargo, aquí no hay cocina de ningún tipo. Esto es por acción microbiana en el suelo normal, sin acción humana. Lo mismo aquí. Cuando encontramos un gránulo que se parece a un donus, ¿verdad? Porque tiene ese hueco aquí en medio. Cuando lo encontramos así, argumentamos que eso es porque han machacado el almidón. Y es cierto que cuando lo machacas, hace eso, pero los microbios
también hacen eso. De la misma manera, cuando el grano tiene esas fisuras, es evidencia también de que estás destrozando el grano por machacado. Sin embargo, no tiene por qué ser. Y aquí está la otra cosa que decía antes, que cuando pasa un poco de tiempo, la birrifringencia, ese color blanco que mostraba un grano de almidón fresco, está desapareciendo. Es mucho más débil. De blanco pasa a gris. Es por eso que decía antes que, bueno, que la molécula no va a estar fresca como antes de ayer, junto a los factores, bueno, pues que no tienen nada que ver con la actividad humana y te pueden confundir. Te decía que me imagino que os coordináis de manera muy estrecha con sedimentólogos, micromorfólogos, etcétera, etcétera, para analizar, o sea, o para poder evaluar cómo han podido llegar esos granos de almidón o esos fitolitos a vuestro registro sedimentario. Pero ¿hay alguna otra forma que tengáis de control para evitar, pues, por ejemplo, cosas que puedan ser difíciles de ver en un análisis micromorfológico clásico, pues yo que sé, raíces, gusanos, madrigueras, cosas de este estilo, que hayan podido aportar a vuestro registro sedimentario ese tipo de granos de almidón o fitolitos que puedan estar desvirtuando el registro? La evidencia, ¿verdad? Bueno, dos respuestas a lo que dices. La primera es que sobre el tema de controles, luego un poco más adelante te voy a presentar varios. Luego voy a dejar esa parte para después. Respecto a la otra, en nuestro proyecto hoy día tenemos una colega que trabaja con micromorfología de suelos, no sé si, me parece que está en la Universidad de Canarias. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que cuando tienes un proyecto tan delicado como este, ¿verdad?, en el que es tan fácil meter la pata, te hacen falta todo tipo de líneas de evidencia y evidentemente micromorfología de suelos es una de ellas. Te comento esto porque... por ejemplo, yo sobre todo el acercamiento que he tenido al tema de residuos, incluso de residuos orgánicos, es a partir de los residuos o los elementos orgánicos conservados en útiles líticos, ¿no? Y hay unos cuantos equipos que están trabajando en este tipo de cuestiones. Por supuesto. Y hay a veces que ofrecen resultados que resultan sorprendentes conociendo un poquito los contextos arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza pues, trabajos de Bruce Hardy, por ejemplo, que ha identificado hasta pelos de animales, ¿no?, en contextos en los que, por ejemplo, la fauna o la conservación de la fauna es mediocre tirando a mala. Entonces a mí a veces me resulta un poco sorprendente cómo algunas cosas se conservan muy bien, otras cosas se conservan muy mal, y cómo hay algunos factores que igual no se pueden estar controlando del todo bien. No sé si me... No, entiendo la reticencia perfectamente, porque luego un poco más adelante también voy a hablar de esta propia reticencia y estoy de acuerdo. Creo que el problema en parte deriva de, número uno, de mandarle muestras aisladas al personal que se especializa en ello, como decía al principio. La otra es que el muestreo en sí es muy reducido, porque 3 o 4 o 7 piezas no te llevan a ningún tipo, porque no sabes realmente lo que es ruido y lo que no lo es. Y lo tercero, estoy de acuerdo que si tafonómicamente hablando el yacimiento parece un desastre, ¿cómo es que resulta que lo más delicado de todo está ahí? Entonces, la mala prensa de este tipo de campo de trabajo, estamos totalmente de acuerdo, pero no significa que no se puedan hacer cosas para... Yo pienso que lo fundamental, lo vas a ver después en la diapositiva de todas maneras, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me gusta ser explícito al respecto, ¿no? Y hay muchas posibilidades para explicar por qué está ahí esa evidencia. Entonces, antes de convencerme de que la evidencia es evidencia, más vale que me demuestres de que cada una de esas posibilidades no va a funcionar. Luego estamos totalmente de acuerdo. Luego voy a volver a este punto, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Alguna pregunta más antes de continuar?